Buenos días. El día de hoy pues vamos a hablar sobre la evaluación de la obstrucción aguda de las vías respiratorias superiores en niños. Soy la doctora María del Carmen Castillo Villatoro, soy neumóloga y broncoscopista pediatra. Entre mi currículum pues aquí describo todos mis estudios, los cuales lo van a ver con detenimiento en sus casas, por lo cual voy a pasar, solo quiero hacer mención de que soy neumóloga pediatra con alta especialidad en broncoscopía pediatra, egresada de la Universidad Autónoma de México y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Entre nuestra agenda el día de hoy, pues vamos a conocer las causas de estridor, los diagnósticos diferenciales de esto. Al igual que los objetivos que tenemos es describir la fisiopatología de estridor, conocer diagnósticos diferenciales del mismo y conocer ruta diagnóstica y terapéutica de emergencia para la obstrucción aguda. El estridor pues es un sonido monofónico anormal de tono alto que produce un flujo de aire turbulento causado por una oscilación de las vías respiratorias estrechas. Su presencia sugiere una obstrucción significativa de las vías respiratorias grandes a nivel de la supraglotis, glotis, subglotis o tráquea. La acústica de estridor puede explicarse por el principio de Bernoulli, que establece que a medida que aumenta la velocidad de un fluido en movimiento, la presión dentro del fluido disminuye. Cuando se fuerza el flujo de aire a través del tubo estrecho, un área local de baja presión crea un efecto de vacío distal de estrechamiento. El área focal de baja presión distal a una vía respiratoria estrecha hace que las paredes de las vías respiratorias colapsen y vibren, generando un sonido chirriante agudo característico de estridor. Cualquier afección que causa la obstrucción de las vías respiratorias superiores puede poner en peligro la vida de los pacientes. Los pacientes, por ejemplo, con un cuerpo extraño, una inhalación de humo, lesiones laringotraqueales, epiglotitis, infecciones térmicas, químicas, tienen un riesgo particular de descompensación repentina y con frecuencia también requieren una intervención de emergencia de las vías respiratorias. Pues como podemos ver aquí, existen diferentes causas que producen obstrucción o colapso de la vía respiratoria. Entre ellas podemos encontrar infecciones, cuerpos extraños, croup, traumas, anafilaxias, angioedema hereditario, laringoespasmos, disfunción de cuerdas vocales. Y pues vamos a ir viendo cada una de estas y alguna ruta diagnóstica que podamos utilizar en cada patología. La laringomalacia pues es la principal patología congénita frecuente en niños que se produce por una obstrucción supraglotis y estridor en un 60 a un 70% de los neonatos y lactantes por un colapso de estructuras supraglóticas durante la inspiración. El estridor puede empeorar en decúbito dorsal y con la alimentación. El esófago distal se puede distinguir del estómago y de los primordios laringios que aparecen a los 33 días de vida intrauterina. Durante la quinta y sexta semana, el tabique tráqueo-esofágico se extiende hasta el primer anillo traqueal, para cuando el embrión ya tiene de 13 a 17 milímetros que son claramente identificables y la condensación del cricoides lateral ya está en curso. La laringe, la tráquea, el esófago ya están bien formados al final del periodo embriológico. Aquí, como podemos ver en estas imágenes, pues en un corte coronal a través de un embrión de 8 semanas podemos encontrar pues el tabique nasal, la lengua, el globo ocular y el hioides y el cartílago, ¿sí? En este corte sagital de un feto de 20 semanas, pues como vemos pueden encontrar la epiglotis, la laringe, la tráquea, el corazón y los pulmones, ¿sí? Ya a las 20 semanas pues podemos identificar estas áreas. Pues la fisiopatología, pues hay un colapso supraglótico, tanto de los pliegues ariepiglóticos como de los cartílagos, ¿sí? Ahí existe una inadecuada rigidez de los cartílagos laringios, hay una inflamación laringea secundaria que puede estar asociada también a reflujo gastroesofágico hasta un 70% y hay un defecto en el control neuromuscular de la laringe. El primer síntoma es pues el estridor inspiratorio, un sonido áspero,
agudo que generalmente aparece después de las primeras 2 semanas de vida y en la mayoría de casos resuelve a los 12 a 18 meses de vida. La laringomalacia se refiere a un colapso de estructuras supraglóticas durante la inspiración. Existe un estridor inspiratorio húmedo intermitente de tono bajo que generalmente aparece en el periodo neonatal. La ronquera en estos pacientes no es un hallazgo característico. La etiología, pues podemos encontrar maduración retrasada o hipotonía de las estructuras cartilaginosas de soporte de la laringe, puede haber un tejido blando redundante en la supraglotis, un pliegue aritenoepiglótico acortado o apretado, trastornos neuromusculares subyacentes, una inflamación o edema supraglótico. Entre la epidemiología, pues estos pacientes pueden haber ronquidos o trastornos respiratorios durante el sueño en un 25%, disfunción para tragar o dificultad en la alimentación de un 10 a un 50% y como les mencionaba, pues el reflujo estaba asociado en un 60 a un 70% en estos pacientes. Se debe considerar otras causas de estridor, ¿sí? Como también podemos encontrar el parálisis cordal, estenosis subglótica, distonía cordal, angioedema subglótico y pues la asociación de laringomalacia con reflujo se ha estudiado, pero todavía sigue siendo desconocida su relación. Se ha observado, como les decía, en un 70% de los pacientes. Cuando se sospecha de laringomalacia es necesario realizar una fibrolaringoscopía flexible para observar la dinámica de la laringe y así realizar una clasificación entre leve, moderada o severa según qué estructuras supraglóticas estén afectadas. La visualización de las cuerdas vocales y los síntomas son muy importantes para el diagnóstico de estos pacientes. Los niños con formas leves, pues clínicamente podemos ver que respiran y se alimentan bien a pesar de tener el estridor inspiratorio. Entre las formas más graves pues vamos a encontrar retracciones supraesternales o subesternales, va a haber una mala alimentación, pueden haber trastornos del sueño y retraso al crecimiento. Entonces en esto podemos ya clasificar que un paciente tiene una laringomalacia severa. De un 10 a un 20% de los pacientes pueden presentar laringomalacia moderada y severa que requieren un tratamiento quirúrgico, ¿sí? La supraglotoplastía es un procedimiento microendoscópico que consiste en modificar la anatomía de la supraglotis para reducir un poquito el colapso dentro de la vía respiratoria. Otra de las causas de estridor encontramos la infecciosa. La mayoría de los procesos infecciosos que afectan las vías respiratorias superiores provocan una aparición gradual de síntomas como tos, cambio de voz y dificultades para trabar. La infección que afecta directamente las estructuras de las vías respiratorias superiores puede ser epiglotis, laringe o la región subglótica y esto pueden causar síntomas repentinos que pueden poner en peligro la vida. Uno de los más comunes que podemos encontrar en niños es el croup, que también es conocido como laringitis, laringotraqueitis, laringotraqueobronquitis, que es la causa infecciosa más común en niños de 6 a 36 meses de edad. El croup espasmódico produce síntomas similares a lo de una laringotraqueitis, pero sin signos de infección. Y puede haber también un componente alérgico en estos pacientes. Puede causar una inflamación de la subglotis, producir tos. En estos pacientes sí podemos encontrar ronquera, que sí, como se recuerdan, en la laringomalacia no lo vamos a encontrar, el estridor y la dificultad respiratoria. El diagnóstico pues se puede hacer en base a la clínica del paciente, una tos metálica. Las radiografías pues tienen hallazgos característicos de nebulosidades subglóticas, un estrechamiento de la tráquea superior, ¿sí? El signo del campanario y pueden haber también epiglotis normales. La radiografía anteroposterior muestra un estrechamiento en lo que es la tráquea superior, conocido como el signo de campanario, que esos hallazgos podemos encontrar en las radiografías de cuello.
Otro, otra patología común que puede producir estridor es la traqueitis bacteriana, que puede ser una complicación de laringotraqueitis viral o una infección bacteriana primaria. Los niños son generalmente mayores que aquellos con Krupp de 6, que si se recuerdan los de Krupp son de 6 a 36 meses, pues estos niños van a ser un poco mayores y van a tener síntomas más severos y van a tener fiebres altas. Las radiografías pues pueden mostrar una membrana traqueal intraluminal o irregularidades de la pared de la tráquea. La mayoría de los niños con traqueitis bacteriana requieren una endoscopía de emergencia y intubación. Otra patología que podemos encontrar también son los abscesos retrofaringios, que con frecuencia se da en pacientes de 2 a 4 años. Esta es la presentación, puede ser fiebre, dolor de cuello, rigidez de cuello y dolor de garganta en un lugar de la obstrucción aguda y a veces grave, y puede haber una obstrucción aguda y grave de las vías respiratorias. Una radiografía lateral nos puede ayudar para diferenciar entre un absceso retrofaringio de otras causas infecciosas y la tomografía de cuello también puede ser importante y puede solicitarse con contraste. En esta radiografía pues vamos a encontrar una radiografía lateral de cuello que muestra un espacio retrofaringio e inversión de la curvatura normal de la columna. El espacio retrofaringio normalmente debe ser la mitad del ancho de un cuerpo vertebral y si observamos aquí pues está más ensanchado, ¿no? Entonces esto me puede hacer sospechar en un absceso retrofaringio. El absceso periamigdalino, que también lo podemos encontrar, es una acumulación de pus situada en la cápsula de la amígdala palatina y los músculos de la faringe. Ocurre en la infancia y la adolescencia posterior y la presentación clínica es un dolor de garganta severo, regularmente es unilateral, puede haber fiebre, voz apagada o como le llaman comúnmente papa caliente. Puede haber acumulación de saliva o babeo y este puede estar acompañado del trismo relacionado con la irritación y el espasmo del reflejo del músculo pterigoideo interno. Entonces aquí podemos encontrar el absceso, la úvula y el diagnóstico pues es clínico, ¿sí? Sin necesitar imágenes y laboratorios. El examen físico pues, vamos a encontrar un desplazamiento medial de la amígdala y desviación de la úvula. Otro diagnóstico que podemos encontrar en estridor puede ser la epiglotitis, aunque es mucho menos común, ya que por las vacunas, ¿verdad? Ha disminuido esta patología, ya que los factores de riesgo que se incluyen en esta patología, pues es una inmunización completa a Haemophilus influenza. Los hallazgos clínicos que vamos a encontrar en ellos es fiebre, estridor con retracciones marcadas, taquipnea, apariencia ansiosa, inquieta, pacientes que van a lucir tóxicos, tienen negación a acostarse, ¿no? Quieren una postura de olfateo, como pueden ver en esta fotografía. Puede haber dolor de garganta severo, un dolor de cuello anterior a nivel de lioides y los pacientes pues regularmente no tienen su inmunización completa. En estos pues el manejo debe ser inmediato de la vía aérea, preparación y evaluación de la vía aérea, obtener asistencia en emergencia, especialmente deben haber anestesiólogos o especialistas en manejo de vía aérea. Difícil, ¿no? Preparar, reunir a todo el personal, no tratar de visualizar la epiglotis y en niños pequeños no realizar procedimientos invasivos de canalizarlos y todo. Primero debemos asegurar la vía aérea superior. El deterioro repentino con obstrucción completa de las vías respiratorias, pues hay que intentar con un ambú con mascarilla, oxígeno al 100%. Si son incapaces de oxigenar y la oximetría está por debajo de 80 y va cayendo, pues hay que intentar intubar al paciente, ¿no? Y tener, pues, por cualquier emergencia, pues, manejo de una vía aérea quirúrgica, ¿no? Una cricotiroidectomía.
Si el paciente es capaz de oxigenar, su oximetría está por arriba de 80%, pues hay que hacer una intubación endotraqueal por un proveedor capacitado, ¿no? Y preferiblemente que sea en quirófano y que esté un otorrinolaringólogo presente. Cuando ya hemos manejado, ya tenemos una vía aérea segura, pues hay que administrar oxígeno humidificado, mantener al paciente en una posición erguida y cómoda, mantener al paciente en un entorno en que las vías respiratorias se puedan manejar rápidamente con un personal capacitado, no estar tomando fotografías ni grabando videos, ya que es una emergencia, ¿no? De lo contrario, esto puede resultar fatal. Las radiografías las radiografías, podemos solicitar una radiografía y evaluar los tejidos blandos, ver una radiografía de cuello. En esta podemos encontrar una epiglotis agrandada o el signo del pulgar, podemos encontrar pliegues epiglóticos engrosados, pérdida de espacio aéreo vallecular, que eso tal vez es con una endoscopía que podemos realizar después, y la hipofaringe la podemos encontrar distendida. Ya después de que aseguramos la vía aérea, pues hay que obtener cultivos, especialmente si es una epiglotitis, obtener hemocultivos y administrar antibióticos intravenosos. Otra causa de estridor también podemos encontrar lo que es un cuerpo extraño. Los niños pequeños a menudo se ahogan con alimentos u objetos pequeños y generalmente resuelven espontáneamente con la tos. Se requiere una intervención en un 2% de los casos. Los cuerpos extraños en laringe o tráquea pueden causar una obstrucción significativa completa o parcial de las vías respiratorias que requieran un tratamiento inmediato. Estos pacientes pueden tener antecedentes de asfixia, presentar signos de obstrucción grave de las vías respiratorias, retracciones supraesternales bien marcadas, estridor, una apariencia ansiosa y generalmente pues es sin fiebre. Para los pacientes con sospecha de aspiración de cuerpo extraño, que son sintomáticos pero estables, el primer paso es hacer una radiografía de tórax. Pueden pedir una radiografía de tórax en inspiración y expiración y de cúbito lateral, si esto es posible y si el paciente está estable, ¿sí? Hay muchos cuerpos extraños no visibles en radiografía, entonces no porque tengamos una radiografía normal, no hay que abordar a estos pacientes, ¿sí? Porque posteriormente, pues estos pacientes con una sospecha clínica, pues el estudio más importante es una broncoscopía, ya sea flexible o rígida, para identificar el cuerpo extraño, porque como les digo, los cuerpos extraños orgánicos regularmente no van a ser visibles en estudios de imagen. Otras causas de estridor, pues podemos encontrar las quemaduras de las vías respiratorias superiores, tanto térmicas como químicas. Pues va a haber un historial de exposición de altas temperaturas en un espacio cerrado, vamos a encontrar quemaduras faciales, de vello facial, deben alertar al médico sobre una posibilidad de lesiones térmicas. Aunque puede no haber compromiso inicial de las vías respiratorias, el edema puede progresar rápidamente y es aconsejable una intubación endotraqueal oportuna antes que esto desarrolle un edema, porque esto va progresando. Se ha visto lesiones térmicas de la epiglotis debido a bebidas calientes también. Entonces, como podemos ver, podemos encontrar un paciente en la emergencia sí, pero que posteriormente a las horas puede edematizar la vía aérea, la epiglotis, ¿no? Bueno, entre otras de las patologías que pueden causar estridor, pues está la anafilaxia, que puede ser grave y potencialmente mortal cuando el edema afecta la retrofaringe o la laringe. El inicio de los síntomas suelen ser repentinos y puede haber signos asociados como urticaria o hinchazón facial. Los signos asociados como urticaria o hinchazón facial. El tratamiento pues, de emergencia es la epinefrina intramuscular. Los pacientes cuyos síntomas no mejoran o empeoran a pesar de que estamos administrando epinefrina, pues van a requerir un manejo de la vía aérea. Pues el diagnóstico se realiza clínicamente, ¿sí? Va a haber urticaria generalizada. El manejo agudo, pues lo más importante es administrar epinefrina. No existe ninguna contraindicación para administrar epinefrina.
Pues si con esto no mejora, pues intubación inmediata. Si hay evidencia de una obstrucción inminente de las vías respiratorias por un angioedema. La epinefrina intramuscular, que ahí dice la dosis, ¿verdad? De 0.01 miligramos por kilo y debe inyectarse intramuscular en la parte media externa del músculo para niños grandes, mayores de 50 kilos, el máximo es 0.5 miligramos por dosis. Colocar al paciente en posición reclinada si tolera y elevar las extremidades inferiores. Administrar oxígeno con mascarilla hasta el 100% de oxígeno según sea necesario. Administrar un bolo rápido de solución salina. Podemos nebulizar con albuterol o epinefrina, ¿verdad? Y administrar antihistamínicos según se considere. Pueden utilizar difenhidramina o cetiricina. Antihistamínicos esteroides también, se debe considerar la metilprednisolona, que puede administrarse a 1 miligramo por kilo, máximo 125 miligramos. Luego, pues, hasta podemos, si no mejora, el tratamiento de síntomas refractarios, pues podemos poner una infusión de epinefrina, ¿verdad? Y según sea el caso, pues podemos utilizar también vasopresores. Otra de las patologías que podemos encontrar en estridor es el angioedema hereditario. Este es un edema laringio con o sin hinchazón de los labios, la lengua, la úvula y el paladar blando. Se presenta en la mitad de todos los pacientes con angioedema hereditario. Este es común en la infancia y en la adolescencia. Una extracción de dientes, cirugía oral son desencadenantes comunes de ataques laringios con obstrucción progresiva de las vías respiratorias. Debe de sospecharse angioedema hereditario en pacientes con edema progresivo de las vías respiratorias superiores que no responden a epinefrina intramuscular. La evaluación y la protección de la vía aérea superior es el primer paso y el más importante en el manejo de todos los pacientes. La disfunción de cuerdas vocales, que también es otra patología que podemos encontrar en estridor, puede ser causada por la lesión del nervio laringio recurrente después de una toracotomía. Pueden estar asociadas también en anormalidades del tronco cerebral o lesión, o paradójica, y este va a tener un movimiento paradójico de las cuerdas vocales. Los síntomas suelen ser crónicos. El inicio agudo o empeoramiento del estridor en pacientes con disfunción de cuerdas vocales puede ser alarmante y puede ser un indicio de un problema grave y progresivo. Otra patología que también podemos encontrar en laringe son los quistes vallecular. Son quistes congénitos que contienen epitelio respiratorio y las glándulas mucosas. Surgen en la hipofaringe y son una causa poco común de dificultad respiratoria. Otro problema que podemos encontrar son laringoceles y quistes saculares. Como pueden ver aquí en la foto, son dilataciones anormales del sáculo laringio y surgen en la región del ventrículo laringio. Son bolsas de la mucosa sacular. Los quistes saculares son quistes submucosos llenos de líquidos que están cubiertos por una membrana de mucosa normal. Entonces aquí podemos ver en esta fotografía, en la primera, los quistes, ¿sí? Y en la segunda, cómo debe de ser. También pueden permanecer dentro de los confines de la laringe cartilaginosa, laringoceles internos, ¿sí? Pueden haber laringoceles o extenderse a través de la membrana tiroidea para presentarse como masas en el cuello, ¿no? Entonces, pues es importante tener en cuenta los quistes laringios. Otra de las patologías comunes en niños de causas de estridor, vamos a encontrar también la estenosis subglótica congénita. Esta es un estrechamiento de la luz de la región de del cricoides, posiblemente causada por canalización incompleta de los anillos cricoides. El diámetro de menos de 4 milímetros es en un RN a término y en un lactante prematuro pues podemos encontrar un diámetro de 3 milímetros. Se presenta con mayor frecuencia como CRUB recurrente, pero puede causar estridor bifásico en un recién nacido si es grave.
Se diferencia de estenosis subglótica adquirida porque va a haber una ausencia o no van a haber antecedentes de intubaciones, traumatismo, ¿no? De la vía aérea. Otra de las patologías que también es común encontrar, que no es común encontrar en estos, pero que sí debemos sospechar, son hendiduras laringias. Esta resulta de una fusión fallida de los dos centros de crecimiento lateral de los cartílagos cricoides. Posteriormente, esto se da a la 6 o 7ª semana de vida intrauterina. Las hendiduras más pequeñas pueden afectar solo a la región interaritenoidea, mientras que el desarrollo más extenso que puede llegar hacia la carina, pues puede ser una hendidura grande que pueda presentarse en los pacientes. Se produce uno de 10.000 o uno de cada 20.000 nacidos vivos. Es más común en niños que en niñas en una relación de 5:3. El diagnóstico se basa en sospecha y pues pueden hacer una serie con varios. Como podemos ver en la imagen, esta es una sonda en la imagen B. Podemos encontrar una hendidura, ¿sí? Y se observa ahí la sonda. En ellos puede presentar aumento de secreciones, dificultad para alimentar, retraso del crecimiento, sibilancias, respiración ruidosa, pueden haber aspiraciones, dificultad dificultad respiratoria, infecciones pulmonares recurrentes y también puede asociarse ronquera. La endoscopía rígida es el estándar de diagnóstico y debe incluir la palpación endoscópica del área interaritenoidea, ¿sí? Para ver hasta el diámetro de la hendidura. Hay una clasificación que en hendiduras, que es la clasificación de Benjamín, que pues van a haber 4 tipos. La tipo 1 se limita a la región interaritenoidea y supraglótica. La tipo 2 muestra una hendidura parcial del cartílago cricoides posterior, a veces un puente mucoso a través del espacio cartilaginoso. El tipo 3 involucran todo el cricoides y la porción cervical de la membrana tráqueo-esofágica, deteniendo por encima de la entrada torácica. Y el tipo 4 que va a afectar la parte importante de la pared tráqueo-esofágica e intratorácica. Entonces aquí podemos encontrar una hendidura laringea tipo 4 en la cual pues está afectada una parte importante de la pared tráqueo-esofágica intratorácica, ¿sí? Y en ella podemos observar el tubo endotraqueal que se desplaza hacia la hendidura, ¿sí? Las hendiduras menores, la tipo 1 y hendiduras ocultas que a veces pueden encontrarse no requieren tratamiento con cirugía y pues puede recomendarse tratamiento por reflujo. La inyección de ácido hialurónico en la región interaritenoidea puede ayudar a disminuir la aspiración temporalmente. La reparación quirúrgica que generalmente puede ser por un otorrino o un cirujano de tórax. Los hemangiomas subglóticos, pues es otra patología también que puede causar estridor, en la cual hay lesiones vasculares congénitas que experimentan una fase de rápido crecimiento que se inicia durante las primeras semanas o meses de vida. La fase de crecimiento es de 12 a 18 meses, después de la cual la lesión se estabiliza en un tamaño durante un periodo de tiempo y finalmente puede sufrir una involución hasta los 5 años. Pueden presentarse como lesiones solitarias o como parte de un síndrome de hemangioma segmentario, ¿no? Representan el 1.5% de prevalencia, es más común en mujeres 2:1. La presentación puede ser similar a una estenosis subglótica, a un Krupp recurrente y puede haber un estridor bifásico. La radiografía simple de cuello va a mostrar un estrechamiento asimétrico de la subglotis. La tomografía con contraste puede ser útil para delimitar si son un hemangioma grande o aquellos que se extienden más allá de la laringe. Y pues la endoscopía va a evidenciar la lesión.
Bueno, entonces como les comentaba, la estenosis subglótica y traqueal, que también es común en niños, puede ocurrir una estenosis laringea en la supraglotis, en la glotis o subglotis. La región subglótica comienza justo debajo de las cuerdas vocales y se extiende hacia la parte inferior del borde del cartílago cricoides. En niños pequeños, la subglotis es la sección más estrecha de la vía respiratoria. La estenosis puede ser tanto congénita como adquirida. La congénita se le atribuye un fallo en el desarrollo durante el embarazo y con frecuencia se va a asociar a síndromes congénitos. Y en la adquirida, pues se atribuye a una lesión iatrogénica asociada tanto a una terapia médica o traumatismos en intubaciones orotraqueales. Existe una clasificación para ver qué tan grave es la estenosis, ¿no? Y que es esta clasificación de Meyer y Cotton, la cual en la grado 1 vamos a encontrar una disminución de la luz de un 0 a un 50%. En la grado 2 vamos a encontrar una disminución de la luz de un 51 a un 70%, la grado 3, que va a haber una disminución de la luz de un 71 o 99%, y cuando hay un grado 4 hay una estenosis completa, de un 100% de la reducción de la luz. Esto, como podemos ver, pues hay distintas terapias que no nos vamos a enfocar mucho a terapias broncoscópicas, sino a que conozcan las causas de estridor, que existen muchas terapias para resolver este problema, pero en este podemos ver que hay una estenosis subglótica, ¿sí? Y que pues se hizo una dilatación con balón, ¿sí? Se hace una dilatación donde se insufla a cierta presión ese balón, ¿sí? Y va a generar esto, va a aumentar el diámetro, ¿sí? Y posteriormente a la terapia con balón, pues queda ya una liberación de la luz. Otra causa que podemos encontrar también es atresias laríngeas y membranas glóticas. Ocurre cuando las cuerdas vocales están involucionadas como una atresia laringea parcial o una membrana glótica. Las membranas glóticas, el 65% se asocia a un síndrome velocardiofascial. Las membranas a menudo tienen un efecto asociado a un grado de estenosis congénita. Cuando más grave es la membrana, más probable es que estará una estenosis congénita. La forma más grave de membrana laringea es una laringea incompleta, ¿sí? Puede haber una atresia, confusión completa de cuerdas vocales, como vemos en esta imagen. Esto por lo generalmente se presenta con síndrome de obstrucción congénita de las vías respiratorias altas y el diagnóstico puede hacerse prenatalmente mediante ultrasonido. Un tubo endotraqueal debería tener presiones subglóticas por debajo de 20 o 25 centímetros de agua. Los niños con estenosis congénita adquirida de grado 1 o 2 a menudo son asintomáticos o mínimamente sintomáticos, por lo que la observación puede ser apropiada. Ya si existe una estenosis severa, pues de un grado 3 o 4, regularmente van a ser con síntomas. Y estos, pues la mayoría va a requerir una traqueostomía, el estridor va a ser intermitente o persistente y existe después de una extubación o una intolerancia al ejercicio. A diferencia de la estenosis congénita, la adquirida normalmente no mejora con el tiempo y es dependiente de traqueostomía. Se estima que las estenosis que dependen de traqueostomía tienen un riesgo de muerte de 1 a un 2% por año. Una historia clínica detallada, un examen físico meticuloso y una nasofibrolaringoscopía flexible se sugiere como una ruta diagnóstica. El inicio y la duración del estridor y las retracciones en reposo deben ser documentados. Debemos documentar si es un estridor inspiratorio o es un estridor expiratorio o si es bifásico. Se debe documentar también si existen anomalías en la alimentación, cuáles han sido las causas de hospitalización por enfermedades respiratorias o si han tenido croup recurrente.
Como conclusión, decimos que el estridor es un sonido monofónico anormal de tono alto producido por un flujo de aire turbulento causado por una oscilación de una vía respiratoria estrecha, sea cual sea la causa. Cualquier afección que cause la obstrucción de las vías respiratorias superiores puede poner en peligro la vida, por lo que es importante un abordaje diagnóstico rápido, una historia clínica detallada, un examen físico meticuloso y la nasofibrolaringoscopía flexible se sugieren como una ruta diagnóstica.